Existe una interesante perspectiva que les quería compartir. Habla sobre un Dios, este se encontraría en cada falta de argumento lógico. A este Dios se le conoce como el Dios de las lagunas. ¿Habías escuchado de esto antes? Este Dios está en todo lo inexplicable por el humano. Desde los comienzos de la historia de nuestra civilización hubo muchos fenómenos tanto climáticos como de otra naturaleza a los que por ignorancia les adjudicábamos el mérito a algún Dios en concreto. Esto es un hecho histórico conocido. En distintas civilizaciones y culturas indígenas, casi todo se explicaba por medio de lo sobrenatural. Y es que con el paso de los años y la evolución de la ciencia y la tecnología, muchos de estos fenómenos que antes eran inexplicables, se hallaron una respuesta. Y es aquí donde en esta teoría sucede algo interesante. Se dice que a medida que encontramos explicaciones a hechos donde antes las respuestas eran adjudicadas a un Dios creador, este creador en cuestión va perdiendo su lugar, el lugar donde habita. Este iría haciéndose más y más chico, cubriendo menos espacios en las cosas donde antes su mérito reinaba. Ahora en cada ámbito en el que se le sustituye por una respuesta más lógica y comprobada por la ciencia, este Dios creador se queda con menos espacio. Y lo interesante aquí es que llegará un punto donde ya habremos encontrado muchas de las respuestas a las que antes no teníamos explicación, y quedaba esa laguna, sin resolverse, ese espacio donde puede que lo sobrenatural tome forma. Esta sería la única forma aparente y momentánea de responder a tal misterio, que aún así quedaría por resolverse. Y es que llegará a tal punto que algún día nos queden pocas cosas por saber, y es cuando menos espacio tenga este Dios para estar. Este Dios se achicaría con el paso del tiempo en el que encontramos respuestas lógicas a los enigmas de antes. Con el tiempo iría muriendo. A menos que en estas pocas cosas surja algo definitivo. Y esto será una de dos: o este Dios se muere al nosotros encontrar respuestas a los más enigmáticos temas, como por ejemplo, sobre la existencia de la materia oscura, y otros enigmas ligados a la existencia misma. O como segunda opción, se probaría su existencia mediante el no encontrar ninguna respuesta lógica posible a él, porque sucede tal fenómeno, que sería imposible de ser. Solo quedaría en este caso, aceptar su existencia y su morada. Definitivamente es algo muy curioso y que te puede dar a qué pensar sobre esta concepción. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna sugerencia, déjala en comentarios. Muchas gracias. Bye. Nah, mentira, aún no termina el vídeo. Hay un tema interesante sobre los OPARTs, u objetos fuera de tiempo, como mejor les conocen en español. Esto quiere decir que son objetos que se suponen que por sus características no encajan con el lugar ni la fecha en la que estaban y luego fueron encontrados. Algunas de sus características inusuales serían el material con el que está hecho, si parece estar perfectamente tallado, por ejemplo, también su fecha y quizá lo que se supone que sea no encajen. Más adelante les contaré sobre algunos de estos objetos. Pero antes quería mencionar sobre un caso, en el cual se habían supuestamente encontrado en Acámbaro, México, alrededor de 32.000 piezas enterradas de figuras de dinosaurios. En 1969 se dataron estas figuras con un aproximado de 2.500 años de antigüedad, antes de Cristo. Utilizando un método que se estaba comenzando a usar, llamado termoluminiscencia. Todos pensaban que se trataban de un OPART, ya que cómo pueden existir estas figuras con estas fechas de antigüedad cuando los dinosaurios se habían extinguido hace 65 millones de años. Algo no encajaba ahí, y otros investigadores años más tarde, en 1978, comprobaron que la técnica no había sido bien empleada, y quedaron dudas al respecto sobre las fechas. Así que tacharon el caso como falsificaciones modernas. Este podría haber sido un buen ejemplo de OPART si no fuese falso. Un buen ejemplo de hallazgo arqueológico es el reloj de Anticitera, en el 1900 hallado por un grupo de buzos griegos en la isla de Simi. Este objeto se trata de un tercio de un sistema de 30 engranajes de bronce como el de los relojes, tiene algunas inscripciones en su superficie y se accionaba en su tiempo de manera manual. Pero recién en el 2021, científicos del Reino Unido descubrieron para qué servía este objeto. Este servía para predecir eclipses y otros eventos astronómicos. Teniendo una antigüedad aproximada de 2.500 años, en un estado de deterioro avanzado, solo pudo encontrarse una parte del engranaje. Sin embargo, no deja de ser un hallazgo sumamente importante para comprender un poco más la historia del hombre en la Tierra. Aquí puede verse una reconstrucción de lo que pudo haber sido este sistema de Anticitera.
Como hemos visto hoy, hemos hablado del dios de las lagunas, un poco sobre el concepto de oparts. Un no opart para agregar sería un objeto falso y además, este último podría considerarse un no opart, ya que es un objeto que no demuestra algo extravagante que no encaja, como pudo haber sido el primer caso de no opart, como ejemplo. Sin embargo, este hallazgo demuestra la gran influencia e importancia que tenía la astronomía en el pasado y cómo jugaba un papel importante en nuestros comienzos. Parte de nuestra existencia hoy, la debemos a aquellos que estudiaban los fenómenos del cielo y con ese conocimiento podían prevenirse de muchos problemas y esto claro recaía en los cultivos por ejemplo. Sin ir más allá, me despido. Gracias por escuchar. Bye.